Abran sus Biblias conmigo en esta tarde, en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y vamos a leer los versos del 18 al 22. Hechos, capítulo 18, versos del 18 al 22. Y los voy a proyectar en su pantalla. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 18, verso 18, y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Después, Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca de allí. Se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Y después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Y mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Y le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Y al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, diga si Dios quiere conmigo. Una frase bien importante. Si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Y la siguiente parada fue en el puerto de Cesarea, y de allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Esta es la palabra de Dios. Miren, Pablo había estado en Corinto, había estado en Atenas junto antes de eso. Corinto y Atenas eran quizás las dos ciudades más importantes en el mundo griego dentro del Imperio Romano. Eran importantes por su cultura, por su comercio, por su población, por su sitio estratégico donde estaban posicionadas en el mapa. Pero ambas, y especialmente Atenas, estaban declinando. El Imperio Romano, para este tiempo, años 60, 70, 60, por ahí, 50 y pico de la era nuestra, el Imperio Romano estaba comenzando un proceso que tomaría unos cientos de años, 200, 300 años, pero un proceso, ¿cómo diríamos?, decisivo de declinar en importancia. Quizás quien lo estaba viendo ese día no pensaba así, porque a veces se nos hace difícil a nosotros ver las grandes cosas que suceden a nuestro alrededor, los grandes patrones históricos y sociólogos que suceden a nuestro alrededor, pero los que estudian la historia miran hacia atrás y dicen, ya para ese tiempo el Imperio Romano iba decayendo. Era un tiempo especial. Y quizás Pablo lo sabía y quizás no. Y yo le diría a ustedes que nosotros también estamos viviendo un tiempo especial. Según los sociólogos, los que estudian estas cosas, los que estudian y se dedican a descifrar las grandes tendencias humanas, los que miran a la historia, dicen que estamos viviendo un tiempo que ellos le han puesto el posmodernismo. Y ustedes tienen que aguantarme aquí un poquitito, ¿verdad? Porque, pastor, ¿qué? Posmodernismo. Y se lo menciono porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que debemos encender nuestros ojos, abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver en la historia grandes tiempos, grandes momentos donde el ser humano se ha comportado en una manera parecida. Vemos, por ejemplo, el tiempo del alumbramiento, el siglo XVII, siglo XVIII. Un tiempo donde el ser humano se cree lo más inteligente posible. ¿Les suena familiar eso a ustedes? Domina la razón. Domina el individualismo. El ser humano dice, nosotros lo sabemos todo.
Ha terminado ese periodo en la historia de Dark Ages, el tiempo oscuro, un tiempo de enfermedad, de no haber nada. Y la gente ahora ha despertado en su entendimiento. Pero empezaron a desarrollar máquinas, ¿verdad? Empezaron a desarrollar maneras de automatizar las cosas. Y entró una era de mecanización en el tiempo nuestro. Y entró un periodo que se llama el periodo industrial o la era industrial. Las máquinas lo iban a resolver todo. Íbamos a poder trabajar menos. Toda la maquinaria iba a hacer nuestra vida durar más tiempo. ¿Qué, ustedes creen que fue así? Luego vemos al final del siglo XIX quizás lo que los sociólogos llaman el tiempo de la modernidad. El ser humano piensa que todo va a mejorar, que va a haber una vida buena, casi perfecta, que la paz ha de reinar. La religión entonces ya no es importante porque el mundo se ha desarrollado de tal manera que no van a haber más guerras, que las máquinas han logrado que tengamos un mundo conectado, por lo menos en aquel entonces por trenes y por barcos. Pero las guerras del principio del siglo antes pasado, 1914, Primera Guerra Mundial, 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial, miren, destruyeron este pensamiento utópico. El ser humano se dio cuenta que la ciencia que había avanzado tanto, pero no para beneficiar al ser humano, sino para destruirlo. Que teníamos armamentos ahora que podían causar grandes matanzas. Y el malestar que eso causó, la decepción que eso causó en el mundo, nos trae al tiempo que los sociólogos dicen es la posmodernidad y quizás aún más allá ya están definiendo otros tiempos. ¿Y por qué yo les menciono esto? Miren, porque se caracteriza este tiempo por un tiempo de desconfianza. Un tiempo donde el ser humano no le cree a las autoridades. Porque los gobiernos nos han llevado por caminos donde hemos terminado en guerras, hemos terminado en problemas, hemos terminado en conflictos. No le tenemos confianza a nadie que esté en autoridad. Nos dedicamos a nosotros mismos, a buscar el placer, a buscar cómo resolver mi problema porque nadie más me va a ayudar. Nos caracterizamos por el individualismo. Y yo creo que nosotros vemos los efectos de unas generaciones que han crecido en un contexto así, en una manera así de pensar, dedicadas a la vacación. Vivimos en un mundo donde las vacaciones son sacrosantas. La gente ordena su vida alrededor de sus 2 semanas de vacaciones. Y las semanas de vacaciones les causan más dolor de cabeza, más cansancio, más preocupación que el trabajo les causa. Vivimos en una era donde los medios de comunicación se han hecho fácil, ubicuos, ¿verdad? Están por donde quiera. Todos ustedes aquí tienen un teléfono celular y algunos tienen más que uno. Y tenemos esos teléfonos, nos podemos comunicar con el mundo entero. Y lo que está sucediendo al otro lado del globo, nosotros lo podemos ver en video inmediatamente. Y con todo eso, dicen los sociólogos, la gente se siente hoy más sola que en cualquier otro tiempo en la historia. Y ustedes que trabajan en las ciencias y en la consejería y en organizaciones que dan consejería, ustedes estarían de acuerdo que la gente, con todos los métodos de comunicación que tenemos, viviendo en una urbe así como estamos nosotros, rodeados de miles de personas, hoy más que nunca y como nunca en la historia, la gente se siente sola. Estamos juntos, pero no revueltos. Leighton Ford, que es un escritor cristiano que fue compañero de Billy Graham por mucho tiempo en sus campañas, escribió un libro, Liderazgo Transformador, y él dice lo siguiente: mientras que los métodos de comunicaciones modernos encogen el mundo, lo hacen más pequeño, también tienen la posibilidad de distorsionar la realidad,
y de robarnos la habilidad de verdaderamente comunicarnos los unos con los otros. Y Ford escribió eso en el 1991. ¿Cuánto hace de eso? 32 años atrás. ¿Ustedes creen que el hombre era profético? ¿No lo vemos a nuestro alrededor? Un grupo de personas sentadas juntas en una mesa, ¿y qué están haciendo? Y lo grande es que algunos se están comunicando el uno al otro con el teléfono. Gozamos de métodos de comunicación increíbles, los mejores que el mundo ha conocido, pero nos comunicamos menos y nos sentimos más solos que nunca. Y otra vez, ¿por qué yo menciono esto? A la luz del pasaje que leemos, porque Pablo no tenía teléfonos celulares. Pero ¿saben esto? ¿Saben algo? Este fenómeno no es un fenómeno nuevo. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse el uno con el otro, de sentir compañerismo, de vivir en comunidad, de compartir sus sentimientos y sus conocimientos con las personas que están a su alrededor. Yo creo que eso es parte de la composición física, la composición emocional, social de nosotros como seres humanos, según nos creó Dios. Dios nos creó seres sociales. Así que si usted es antisocial, usted es anti la creación del diseño de Dios en la creación. ¿Y saben algo? Dios es un Dios comunitario. Dios es una esencia divina que existe en tres personas que viven en comunión y viven en comunidad. Así que mire a su alrededor, mire, porque Dios lo ha puesto a ustedes aquí en esta comunidad que nosotros llamamos iglesia. Y si yo vuelvo al pasaje donde estábamos leyendo, yo noto algo muy importante en la vida de Pablo que yo quiero resaltar en el día de hoy con ustedes. Y quiero retarlos a que consideren conmigo que lo que yo voy a comunicar hoy debe ser parte de nosotros como creyentes de nuestra vida como iglesia, debajo de nuestra cabeza que es Cristo Jesús. ¿Y por qué yo digo esto? Porque lo que Pablo va a hacer, y vamos a ver aquí entre líneas, que quizás ni cuenta nos dimos, es que Pablo está haciendo algo que es un requisito humano, que cumple y llena el deseo del ser humano de tener compañerismo, de compartir, de tener comunidad, de evitar la soledad. Y en esta vida, en este mundo relativista en el cual vivimos, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que la verdad tuya y la verdad mía son verdad a la misma vez, aunque estén completamente en desacuerdo. Que la verdad es relativa a lo que tú creas. Nosotros creemos que la verdad es absoluta porque está aquí. Pero no vivimos en un mundo que está de acuerdo con nosotros. Y yo creo que en un mundo así, lo que Pablo va a hacer en este pasaje que yo les voy a mostrar a ustedes es algo que nosotros debemos hacer como iglesia y como personas. Y es esto: nosotros necesitamos invertir en los demás. Nosotros necesitamos vertirnos en otras personas. Si es que usted está de acuerdo conmigo que vivimos en un mundo de mucha tecnología, pero poca comunicación, de mucho comunicarnos, pero no decirnos nada. Si usted está de acuerdo que vivimos en un mundo que es chiquito, que vivimos apretados de gente, pero solos como nunca, entonces lo que Pablo hace en este pasaje es algo que nosotros necesitamos hacer. Pablo invirtió su vida en sus compañeros y lo hizo intencionalmente. Pablo vertió su conocimiento, su tiempo y aún su vida propia en desarrollo y en el desarrollo de aquellos que fueron sus discípulos. Siempre lo hizo. Salió en su primer viaje con Bernabé y con Juan Marcos, ¿verdad? No salió solo. Salió en su segundo viaje con Silas y con Bernabé. En el camino reclutó a Timoteo y se unió a él Lucas.
Y aquí en Corinto, donde estamos ahora, Pablo se hizo amigo de una pareja. La conocimos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Priscila y Aquila. Y como leímos, y vamos a ver en unos momentos, se los llevó a Éfeso. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer? Y vamos a ver en el capítulo 20, el próximo que sigue a este, que Pablo los lleva a Éfeso. Pero Pablo nunca anda solo. Y en el capítulo 20, versículo 4, leemos esto. Miren, varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran, tremendos nombres. Si usted va a dar a luz a un bebé, miren. Sópater, hijo de Pirro de Berea. Aristarco y segundo, parece que había un primero y él era el segundo, ¿verdad? De Tesalónica, Gallo, que ya lo conocemos. Timoteo, Tíquico y Trófimo. Así que si usted da luz a 2 varoncitos mellizos, póngale Tíquico. Y yo, ¿por qué Lucas menciona esos nombres? Algunos, la única vez en la Biblia que se menciona. ¿Por qué? Porque Pablo nunca andaba solo. Siempre andaba con un grupo de personas en quien él estaba invirtiendo su vida. Y en las cartas, si usted lee las cartas de Pablo, usted va a ver nombre tras nombre, persona tras persona que andaban con él, que lo acompañaban en sus viajes y algunos los acompañaban en sus prisiones también. El ministerio de Pablo se caracterizaba por él siempre estar con alguien y a veces con varias personas. Y estas personas fueron discípulos de Pablo y fueron discípulos de él porque él lo hizo en una manera intencional. Diga intencional conmigo. Entonces yo quiero compartir con ustedes algo que yo veo en este pasaje, para que ustedes vean por qué yo digo que Pablo se invierte en otras personas. Porque miren, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Pablo era intencional o tenía intencionalidad en crear y formar relaciones personales. Algunos de nosotros no hacemos amigos muy bien. A otros les sobran los amigos, ¿verdad? Algunos tenemos muchos amigos y un grupito de amigos íntimos. Algunos de nosotros no tenemos ni uno ni al otro. Pablo se hacía amigo de la gente intencionalmente y desarrollaba relaciones personales fuertes con ellos. Mencioné una lista de personas, ¿verdad? Pero esta pareja, Priscila y Aquila, la vimos que él se une a ellos, los conoce en Corinto cuando llega, se unen porque tienen el mismo oficio. Se unen porque se parecen, son judíos que creen en Jesús. Se unen porque han sido judíos que han sido perseguidos por su fe. Y muchas veces nuestras amistades y las personas con quien tenemos la mejor relación es personas con quien compartimos muchas cosas. Son gente de nuestro pueblo, de nuestra nacionalidad, les gusta nuestra comida, ¿verdad? Les gusta el mismo deporte o el mismo equipo de béisbol o de fútbol. Y eso es bueno y desarrollamos relaciones. Pero lean entre líneas. Porque esta pareja se va con Pablo para Éfeso, deja todo lo que tiene, dejan su negocio, dejan su casa, lo dejaron todo y arrancaron y se fueron a una ciudad extraña, a Éfeso. Se unieron a un hombre que tiene un itinerario itinerante, ¿verdad? Si pudiéramos repetir la frase. Porque Pablo no sabía necesariamente dónde iba a estar y qué le iba a suceder. Y si ellos le hubiesen preguntado, Pablo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué le hubiese dicho Pablo? Bueno, en Filipos tuve que salir huyendo. En Tesalónica me entraron a pedradas. En Berea me tuve que escapar. En Atenas no escucharon mi mensaje. Así que si yo voy a seguir a esta persona, ¿ustedes creen que voy a seguir a alguien porque, wow, qué buen itinerario tiene este hombre? No, lo están siguiendo porque hay una relación ahí donde ellos confían. ¿Tomaron ellos esa decisión de irse con él de un día para otro? Yo creo que no. Yo creo que Pablo desarrolló una amistad personal con ellos, una relación, les enseñó lo que él sabía. Y esa relación fue recíproca, porque ellos después dicen, y Pablo después dice, escribiendo mucho luego, dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Y de hecho ellos una vez arriesgaron la vida por mí. No sabemos exactamente cuándo fue eso, creemos que fue en Éfeso, cuando Pablo regresa a esa ciudad. Y él dice, les estoy agradecido
igual que las iglesias de los gentiles, y den saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Así que esta gente, no solamente Pablo hizo una relación de amistad con ellos, una relación íntima, sino que esta gente copiaba lo que Pablo hacía. Porque Pablo los dejó en Éfeso como pastores y ahora le escribe una carta a la iglesia de Roma, lo que yo leí. ¿Y quiénes son los pastores de la iglesia de Roma? Priscila y Aquila. Lo dejaron todo para seguir a Pablo. Pusieron sus propias vidas en peligro por ayudarlo. Esto no es un accidente. Mira a tu alrededor. Dios te ha puesto con un grupo de personas a quien tú puedes ser un Pablo para un Priscila y una Aquila. Es una relación intencional de crear, ¿qué? Discípulos. Y nosotros tenemos como misión en nuestra iglesia que existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en ¿qué? En miembros de la iglesia, en discípulos saludables. Interesantemente, no tenemos mucho tiempo hoy, pero ustedes van a ver en el próximo pasaje que Priscila y Aquila hacen lo mismo con un hombre que llega que se llama Apolos. Así que el modelo de Pablo era un modelo de reproducción. Él reproducía en una persona lo que él era y esa persona lo seguía haciendo más luego. Esta pareja fue una pareja muy clave para Pablo. El versículo 19 dice que Pablo se los llevó a Éfeso, aún Pablo sabiendo que él no se iba a quedar ahí, él se iba a ir. Así que él se los llevó y le dijo, ustedes se van a quedar, vengan conmigo, déjenlo todo y ustedes se van a quedar ahí. Pero ¿saben por qué Pablo lo hizo? Porque yo creo que tenemos que tener intencionalidad en crear oportunidades para otras personas. Nosotros, las personas que son como yo, que nos gusta controlar, aunque usted no lo crea. A mí no me gustan los cambios, yo quiero saber lo que está sucediendo, yo estoy desesperado por saber qué está pasando allá afuera, pero he decidido que hay personas que lo saben hacer mejor que yo. Y si algo Dios me ha enseñado a mí en la pastoral es eso, delega y crea oportunidades buenas para que la gente trabaje, porque yo no lo puedo hacer todo. Y Pablo tomó a Priscila y Aquila y los llevó ¿a cuál ciudad? Éfeso. Y si usted sabe, si me ha escuchado por esta semana, diga, sí, pastor, lo hemos escuchado. Usted sabe que la ciudad de Éfeso es importante para Pablo. Cuando salió en este viaje, originalmente, ¿a dónde quería ir? A Éfeso. Y Dios no lo dejó. Le hizo dar 28,000 vueltas. Y Pablo, en el próximo viaje misionero, va a volver a esta ciudad y se va a quedar ahí por 2 años. Era la iglesia donde él más quería estar. Era la región donde él más quería estar. Y va a hacer un tremendo trabajo allí. ¿Y a quién le dejó la iglesia? A Priscila y a Aquila. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Nos quedamos en Éfeso porque el Señor me puso en el sitio donde yo quería estar. Yo aquí voy a poner raíces pero profundas. De aquí no me saca nadie porque esto es lo que yo quiero. Y eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo los trajo consigo y le dijo, le estoy dejando a ustedes la mejor oportunidad posible. Hagan aquí una iglesia. Tenemos que tener confianza en alguien para hacer eso, ¿verdad que sí? Pero esa confianza hay que desarrollarla. Eso no nace de un día para otro. Eso hay que cultivarlo. Y tenemos que crear esas oportunidades para que otras personas se desarrollen. Nosotros tenemos hoy una bendición de tener con nosotros a nuestra hermana Edwina, ¿verdad? Parece una coincidencia que yo voy a predicar esto y Edwina está aquí. ¿Ustedes creen en las coincidencias? Yo creo que no. Yo no creo que Dios tiene ni coincidencias ni casualidades. Dios tiene causalidades. Él causa las cosas. Y qué lindo que ella esté aquí. Porque ella y su esposo, el hermano Héctor Martínez Mena, que está en Gloria, hace 38 años fundaron esta iglesia donde nosotros estamos. No en este edificio, en la 46 de la calle Dexter, como a 2 millas de aquí. ¿Y qué fue lo que más marcó el ministerio de ellos con nosotros? Que invirtieron en nosotros, que nos dieron oportunidades,
que nos enseñaron, que estuvieron dispuestos a arriesgarse con nosotros, que éramos novatos todos, que pusieron en nuestras manos la iglesia que fundaron aquí. En un grupo de personas que sí, algunos teníamos mucho tiempo en la iglesia, pero no teníamos la menor idea cómo se hace esto. Y estaba leyendo en estos días nuestras minutas, porque las tenemos del año 1986, 85. Y noté ahí, 84 creo, noté en esas minutas que nosotros teníamos 8 ministerios con directores en la iglesia. Y teníamos 20 personas. Todo el mundo era un director. Todo el mundo tenía un trabajo. Todo el mundo tenía una responsabilidad. Y Héctor nos decía, no te preocupes, vuela. Si te caes, yo te recojo. Y muchos de nosotros no nos caímos, nos estrellamos, como decimos los dominicanos. Cometimos errores, hicimos 28,000 cosas. Ellos invirtieron en nosotros. Miren esta foto. Es la copia de uno de los recursos que yo más uso en mi ministerio. Nelson's Bible Illustrated Dictionary. Yo lo tengo ya electrónicamente y tengo 2 versiones más adelantadas. Pero yo no la uso la versión electrónica, yo uso esta. Primero porque me gustan los libros. Pero segundo por lo que dice ahí en la mano derecha, yo no sé si usted lo puede leer. En la mano del reverendo Héctor Martínez Mena dice, to Asael and Laura, 2 people that have enriched my life. ¿Cómo que yo enriquecí la vida de ellos? No, al revés. Ellos enriquecieron la vida nuestra. Se dedicaron, me dieron regalos como este. Varios de los libros que yo tengo en mi casa, los tengo hasta el día de hoy, me los regaló el hermano Martínez. Y cuando se mudó para Puerto Rico, me dijo, ven a casa que te voy a dar mi biblioteca. Y yo los tengo en mi casa, los libros que él me regaló. Él sabía que estaba formando un discípulo, que estaba formando a alguien que iba a ser como él. Él quería que yo fuera estudioso, que a mí me gustara la Biblia, que me gustara la geografía, que me gustara la historia, que buscara las cosas, y me dio los recursos que él sabía que iban a formar eso en mí. Y yo le doy gracias a Dios en el día de hoy por personas como él que hicieron esto, y personas como Edwina, que formó aquí muchas mujeres. Muchas de nuestras damas y de nuestros ministerios fueron formados por ellos. Eran intencionales en crear oportunidades y tenían confianza en aquellos a quienes les estaban enseñando. Y por último, miren, yo creo que nosotros tenemos que ser intencional en delegar las cosas que son importantes. Ya lo vimos, Pablo le dejó a Priscila y Aquila la mejor iglesia que él sabía que se iba a formar ahí. Y en el próximo pasaje vamos a ver estos hombres. Y vamos a ver cómo Pablo regresa a Éfeso y se queda ahí por 2 años. Esa era la iglesia de Pablo. No les causó los problemas que le causó la iglesia de Corinto. Lea las 2 cartas de Corinto. Estamos leyendo la primera. Léala para que usted vea la angustia, el dolor que le causan estas iglesias, esta iglesia a Pablo. Éfeso no es así. Esa era su iglesia, si pudiéramos decirlo así, pero se la delegó a otro para que la formara. Le dio lo importante, porque es fácil delegar las cosas simples, ¿verdad? Es fácil delegar aquellas cosas que no me van a causar muchos problemas si se dañan. Es mucho más difícil y mucho más riesgoso darle a alguien algo que es importante para mí, para que esas personas lo hagan. Pero Pablo invirtió intencionalmente en estas 2 personas. Y ¿saben algo? Él lo hizo sin saber cómo era el futuro. Lo leímos hace unos momentos atrás. Si Dios quiere, regresaré. La intención de Pablo, regresar. Pero ¿sabía él si iba a regresar o no? ¿Sabemos nosotros lo que nos va a suceder mañana? Pero aún así estaba dispuesto a poner en las manos de estas 2 personas la iglesia que era para él lo más importante, la región que era para él la más importante. Mis queridos, en este mundo de mucho hablar y poco comunicar, de tener mucha información y de no conocer la verdad,
de tener muchas posesiones, pero faltarle lo más importante. Este mundo tiene una necesidad desesperada de personas que inviertan en otros, de personas que digan: yo voy a mentorear a alguien, yo voy a ser el discípulo, el mentor para alguien que quiere ser discípulo conmigo. Yo voy a ser intencional en crear y formar relaciones personales. Porque esto no es cuestión de que el pastor lo dice desde aquí arriba. Usted es un discípulo, sígame. No. Los discípulos se forman mientras vamos en el camino. Se forman con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, a veces con muchos tropezones y dificultades. Los discípulos se forman de uno a uno. Por eso es difícil hacer esto. Por eso es difícil a veces, porque queremos, vamos a tomar 39 personas y formar un grupo y vamos a ser discípulos. Y no es así. No es así. Es uno a uno, uno a dos, uno a tres, grupitos pequeños. Intencionalidad en crear oportunidades para que la gente vuele, para que la gente se desarrolle. No agarres tu ministerio. Trae gente contigo que te pongan, Dios te ponga a tu lado. Déjale tu ministerio, Dios te da otro. Y la iglesia crece. Intencionalidad en delegar las cosas que son importantes. Yo quiero que tú mires a tu alrededor y pienses: ¿estoy invirtiendo en los demás? ¿Hay alguien aquí que está a mi lado? ¿Habrá una pareja como Priscila y Aquila aquí a quienes tú puedes discipular? ¿O quieres ser tú una Priscila y una Aquila para alguien que viene a tu lado y te dice: me gustaría tomarme un café contigo, vamos a hablar, vamos a pasar un rato? Robert Keegan, que es un filósofo, un psicólogo y profesor en Harvard, dice: quien entra en tu vida puede ser el factor más importante en lo que llega a ser tu vida. Y quien entra en nuestras vidas es un asunto de nuestra habilidad de reclutar y de ser reclutados por otros. ¿Tú quieres ser una Priscila o un Aquila? ¿Tú quieres ser un Pablo en este día? Nosotros vimos a nuestros niños subir por ahí. Cada uno de ellos necesita un mentor. Más allá de su maestro aquí en la iglesia, más allá de las personas que lo dirigen en Children's Church, cada uno de esos niños necesita a alguien que diga: yo voy a enseñarte cómo hacer las cosas. Yo voy a crear oportunidades para... Y quizá el niño ni cuenta se da al principio, pero un día se da cuenta que alguien estuvo a mi lado y me ayudó. Me abrió las alas para que yo volara. ¿Te atreves tú a tomar uno de esos niños? No al tuyo, porque tú como padre o abuelo, esa es otra responsabilidad. Pero tomar uno de los que son carpetosos, los que corren mucho, como decía Edwina, y enseñarles que Dios los ama, que ellos tienen potencial, que ellos pueden ser el próximo pastor de esta iglesia. ¿Estás dispuesto a ser un Pablo para una pareja? ¿Estás dispuesto a ser un Pablo para un joven como Timoteo, que después va a ser pastor de esta iglesia en Éfeso? Dobla tu cabeza conmigo, vamos a orar. Yo quiero que lo pienses en el día de hoy. Leímos un pasaje en el libro de Corintios al principio donde se nos dice que Dios nos da dones, regalos especiales para que nos sintamos bien. ¿Es así que dice? Para que capacitemos el cuerpo de Cristo. Los dones, las habilidades que Dios te da es para que tú ayudes a otro, para que tú seas el mentor de otro. ¿Estás dispuesto a invertir en los demás? Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por este modelo de Pablo. No es fácil hacer esto. Tú, Jesús, lo hiciste con tus discípulos 3 años.
y uno de ellos te negó, te entregó a las autoridades. Y cada uno de ellos en un momento u otro te falló. Dijeron lo que no debían de decir, pensaron como no debían pensar, pero fuiste paciente con ellos y los desarrollaste y les diste el reino para que ellos lo llenaran. Señor, tú pudieses haber desde el cielo mandar un ejército de ángeles, o un ángel, uno, y haber convertido a todos los que tú querías. Pero no lo hiciste así. Pusiste el plan de salvación, lo más glorioso que hay en tu revelación hacia nosotros, lo pusiste en manos de 11 hombres que eran pescadores, que eran colectores de impuestos, que eran revolucionarios, que eran temerosos, que eran jovencitos. Te atreviste a crear oportunidades y a delegar lo importante. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y desarrollar a una Priscila y a una Aquila, a un Timoteo? Gracias, Señor, porque tú nos has dado el contexto y el ambiente y tú pones a nuestro lado las personas que tú quieres que nosotros seamos mentor. Así que, Padre, yo te ruego que en el día de hoy cada uno de nosotros de una manera u otra diga, yo voy a empezar a hacer esto a mi manera, como yo pueda, poco a poco, pero yo voy a invertirme a mí en otra persona. Ayúdanos, Señor, a ser así. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie conmigo.